Filipenses capítulo 3. Y el mensaje que quedó en el tiempo un poco cortado, porque tuvimos la visita del pastor de Israel y luego la palabra de vida en Argentina, tiene que ver con Filipenses capítulo 3 y el mensaje se llamaba De Tarso a Damasco y de Damasco a la eternidad. Ya vimos qué pasó en Tarso. En Tarso nace Saulo, Saulo de Tarso. Y vimos a este hombre y Filipenses capítulo 3, versículos 4 y 5, resume la primera parte del mensaje. En estos versículos, a ver quién era Saulo, un judío, hebreo de hebreos, y vamos a leerlo, y vimos cómo este hombre nace en este lugar en Tarso, su crianza a los pies de Gamaliel, una crianza rígida, fuerte, a la luz de los fariseos y de la ley. Aún más, Pablo sabía de memoria, ¿sí? El Pentateuco, absolutamente, sabía la ley de memoria. Ese era uno de los retos de los fariseos. Entonces, ahí estamos. Y también vimos su crianza y su temperamento. Era un hombre recio, duro, de un temperamento de hierro, un gran líder además, era un liderazgo absoluto. Y ese era el hombre que conocimos, a Saulo de Tarso. Y mire lo que dice el versículo, capítulo 3, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, es decir, en mis cosas, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Le está diciendo, yo soy mejor que usted. Y suena pretencioso, pero él está mostrando cómo era su orgullo, cómo era su carácter antes de conocer al Señor, es decir, antes de ir a Damasco. Ahora estamos en Tarso todavía no nos vamos a Damasco. Dice, circuncidado al 8º día, cumplidor de la ley, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Y Pablo dice, ese soy yo, ese soy Saulo de Tarso. Y diría, en cuanto al celo, mire lo que dice acá, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Estos versículos yo los he resumido de la siguiente manera. Ahí ve, Saulo muestra todo su orgullo, toda su prepotencia y toda su autosuficiencia. No necesito a Dios. Así de claro. Saulo está diciendo, yo no necesito. Este hombre confiaba en su moral, confiaba en su parte, su posición social y en su intelecto. ¿Para qué Dios? Si lo tengo todo y lo sé todo. Y en mucho aventajo, más de un judío lo aventajo en todo lo que es el conocimiento de la ley y del mundo. Políglota, un hombre que sabía de filosofía, tenía influencia griega, por eso tenía la gran capacidad de hablar con los griegos, hablaba griego. Entonces, se muestra aquí un hombre autosuficiente y orgulloso. ¿Cuántos de nosotros somos así? Cuando de pronto le presentamos el evangelio a un familiar, y Dios, ¿para qué? Yo lo tengo todo, lo sé todo, soy autosuficiente y dice, no necesito de Dios. Y vemos la prepotencia y la autosuficiencia. Pablo escribe estos versículos para mostrarnos que muchos de nosotros somos como Tarso, como Saulos. Y muchos de nosotros, tiempo atrás, éramos como Saulos. Pero es hora de cambiar. Es hora de dejar ese Saulo autosuficiente, orgulloso, prepotente, lleno de orgullo en su vida, de confiar en las cosas de la carne. ¿Qué son las cosas de la carne? Su moralidad. Dice, yo soy bueno y por eso voy a ir al cielo, tengo una recompensa. Eso no es cierto, la Biblia no dice eso. Pablo decía que él sí confiaba en eso, en lo social y en lo intelectual. Ahora, cerremos ahí. Este hombre dice, yo era un perseguidor de la iglesia, un hombre avasallador que iba a acabar con el camino, ¿sí? Ahora, vámonos entonces para Damasco. Ya salgamos de Tarso y ya sabemos quién salió de Tarso, un Saulo. La palabra Saulo, que ustedes pueden ver a nivel, digamos, desde el punto judío, es una palabra que tiene que ver con una característica que denotaba la vida de Pablo. Y ese Saulo
sale un día para Damasco. Vayan a Hechos capítulo 9. Vayan conmigo allí a Hechos capítulo 9. Vayan conmigo. Ese Saulo o el hombre deseado, vayan conmigo a Hechos capítulo 9. Vámonos entonces para Damasco. De Tarso sale un Saulo, un hombre deseado, pero malo, perverso, orgulloso, prepotente, autosuficiente. Y este hombre le dice a sus superiores, denme cartas, y voy a resumir un poquitico, denme cartas y me voy para Damasco a terminar el asunto. Yo le voy a dar el punto final a esto. Y voy a perseguir a los creyentes. En esa palabra creyente no existe en la voz de Pablo. Pablo habla de los del camino. ¿Por qué? Porque en Juan 14:6, ¿qué dijo el Señor? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pablo los identificaba no como cristianos, sino como los del camino. Así Pablo sabía de ellos. Y dice, Saulo respirando, capítulo 1, aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz, ¿de qué? Del cielo. Ya yendo a Damasco, sucede algo sobrenatural y extraordinario en la vida de ese Saulo, de un hombre que respiraba amenazas, muerte, mataba en nombre de Dios. Eso era, en nombre de Dios, en defender la ley y la cultura farisea y la cultura propia de la ley. Ese era Saulo. Y muy bien, ahora, yendo a Damasco, miren lo que sucede en el versículo 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice que cayendo en tierra, fue tal el impacto visual y el impacto auditivo y el resplandor de la gloria de Jesucristo que nadie puede estar en pie. Ni el hombre más orgulloso, ni prepotente, ni autosuficiente, ni políglota, ni rico, nada. Nadie puede estar en pie delante de la gloria de Dios. Nos derrite su presencia y su santidad. De tal manera que este hombre es tumbado de su caballo, de su orgullo, y cae al suelo y comienza a pasar una situación sobrenatural y extraordinaria. Ahora, me devuelvo un poquito hacia atrás. ¿Cuál fue la primera experiencia de Pablo con Jesús? La primera experiencia está ahí en Hechos, capítulo 7, versículos 54 al 60. La primera experiencia, escúchelo, experiencia, que es muy diferente a un encuentro. Son dos cosas diferentes. La primera experiencia de Pablo con Jesús es cuando está siendo testigo, cuidando la ropa de aquellos que estaban asesinando ¿a quién? A Esteban. De tal manera que Pablo tiene ahí su primera experiencia. ¿Por qué lo digo? Si ustedes miran los versículos del 54 al 60, cuando Esteban estaba entregando su espíritu, dice la palabra Jesús. ¿Sí lo ven ahí? Ok, vayan conmigo para que no se me pierdan. Devuelves en el capítulo 7. Versículo 54, vamos hasta aquí. Versículo 59 es el clave. Mucha atención con esto para que lo entiendan. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, ¿qué decía? Señor Jesús. Cuando él dice que invocaba, no lo dijo como en secreto. ¿Cómo lo dijo? En voz en cuello. Cuando usted está al punto de morir y está viendo esa situación, ¿usted qué dice? Usted no dice, ay, Señor. No. Señor Jesús, no les tengas en cuenta esto. Mira lo que dice el versículo tan maravilloso. Y dice el 59, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó gran voz, otra vez diciendo que, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. La pregunta es, ¿cuál fue la primera experiencia con Jesús por parte de Saulo? Fue con Esteban.
La primera vez que escucha el nombre Jesús es en el versículo 59. Ahora, eso me deja a mí un pensamiento. ¿Cuántas personas han escuchado de Jesús? Muchas. Y han tenido esa experiencia de escucharlo, pero no lo han encontrado. Pregunto, ¿esa primera experiencia cambió la vida de Saulo? No. No. Simplemente escuchó de un Jesús, escuchó de un camino, de un hombre que murió por una verdad, pero estoy seguro que eso marcó la vida de Saulo. ¿Cómo es que alguien muere por otro que no ve? Y que dice que resucitó. ¿Cómo es que alguien muere por eso? Nadie muere por una mentira. ¿Sí? ¿Alguien muere por una mentira? No, nadie. Yo creo que al final dice, oiga, ¿sabe qué? No me apedreen, es que lo que estoy diciendo es puras mentiras y me lo inventé. No, hasta el último minuto que dijo Esteban, aquí estoy. Yo muero por una verdad. Fue el primer mártir de la parte del Nuevo Testamento. Ahora, yo creo que solo diría, qué extraño, este hombre era un recio. ¿Cómo es que muere por otro que no conocemos? Y escuchó la palabra, ¿qué? Jesús. Volvamos a Hechos capítulo 9. Vía Damasco cambia la situación. En Vía Damasco, en Hechos capítulo 9, ya no tiene una experiencia auditiva o una experiencia de otro, sino tiene un encuentro personal. Y eso es lo que marca la diferencia en nuestras vidas, cuando nosotros tenemos un encuentro personal con el Señor. Ahora, vamos a ver ese encuentro, lo que sucede, y vamos a ver que un encuentro con Jesús produce cambios. Necesariamente. Por eso es tan importante que nosotros tengamos un encuentro con el Señor, personal. Es muy interesante que aquí Saulo no va solo. Muy seguramente iba con una compañía, ¿sí?, de soldados judíos, que en ese tiempo había una guardia que tenía ciertas armas, que la parte romana permitía que tuviese una guardia personal en ese sentido, y muy seguramente Saulo iba con su armamento y con todo, y de tal manera que Saulo tenía claro lo que tenía que hacer. Pero miren ahí en el capítulo 9, voy a avanzar acá, perdón, me fui a Romanos. En Hechos capítulo 9 sucede lo siguiente, vamos a ver 4 cosas que sucedieron en la vida de Saulo, que si usted tiene que ir a Damasco, hágalo. Muchos de nosotros somos como Saulo de Tarso y nos quedamos en nuestros placeres, en nuestro orgullo, pero un día tenemos que ir a Damasco. Y vía Damasco vamos a tener no solo una experiencia, sino un encuentro personal con el Señor, una conversación. Y eso tiene que cambiar nuestra vida. Mira el versículo 4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres? ¿Qué? Señor. ¿Ok? Y le dijo, yo soy Dios. ¿Cómo se presenta? Jesús. Ahora, Jesús es Dios porque es el Mesías, el Cristo. Entonces, no estoy diciendo que Jesús no sea Dios. Claro que es Dios. Pero es tan fino el hilaje acá que el Señor Jesucristo dice, yo me presento como el que escuchaste con Esteban. Yo soy el que hablaba Esteban, yo soy el resucitado, yo soy el que hablan todos estos hombres del camino. ¿Yo soy quién? Jesús. Nadie puede ser salvo a menos que tenga un encuentro personal con Jesucristo. ¿Por qué? Porque él murió en la cruz. Pagó su culpa, resucitó al tercer día para darnos una esperanza de vida que se llama vida eterna. Nada diferente a eso nos puede salvar. Si usted no ha tenido un encuentro con Jesús personal, nada diferente le puede salvar. Ahora, mire lo interesante acá. Y luego dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. No lo que ustedes persiguen. Si fíjense que no habla en plural, ¿cierto? Porque estamos hablando de un encuentro, ¿qué? Personal. Entonces me encanta eso porque le está diciendo, son tus pecados, son tus rebeldías, tú eres un hijo contumaz. Necio, rebelde, eres un asesino. Imagínense todo lo que era Saúl. Y de esa manera entonces el Señor le dice, yo soy Jesús, yo. Y tú tienes un problema y tú tienes que tener encuentro conmigo. Mira lo que termina acá. Él temblando y temeroso dijo, ¿por qué tiembla un hombre tan orgulloso? Porque cuando uno está frente a Jesús y frente a la cruz, nadie puede resistir eso. Temblamos.
Su gloria, su poder nos permite entender que no somos nada. Ese orgullo de Pablo, ¿dónde está el ser políglota, hebreo de hebreos, ante la ley fariseo? ¿Qué dijo ahí? Nada, se volvió nada. No era nadie. Porque la gloria de Dios, el Jesucristo de la cruz, es superior a cualquier cosa que nosotros pensemos o hagamos. Ahora, mire lo que dice el versículo. Dijo, ¿qué quieres? Dice, el temblando hermoso dijo, Señor. Y mire la palabra que usa acá. ¿Cuál es que la usa la palabra qué? Señor. Lo reconoce inmediatamente como Señor. Y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes, ¿qué? Hacer. Y luego dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin saber, sin ver a qué, a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en ¿dónde? En Damasco. Ya llegó a Damasco, pero llegó de otra manera. No llegó como él pensó, él llegó a pensar llegar a Damasco y matar a todos los del camino y llevarlos encarcelados a Jerusalén. No, sucedió de otra manera. Cuando uno tiene un encuentro con Jesucristo, cambia la vida. Cambian los planes. ¿Qué es lo primero que le cambia a Pablo? Mire, lo primero que cambia es su nombre. Ya no va a ser llamado ¿qué? Saulo, el perseguidor, sino va a ser llamado ahora ¿qué? Pablo, el apóstol de los gentiles. ¿Cómo sabemos eso? Vayan a Gálatas capítulo 1. Vayan a Gálatas capítulo 1. Ahí va el primer cambio en Gálatas capítulo 1. Vamos a ir rápidamente. Gálatas capítulo 1. Versículo 10. Versículo 16. 1:16. Revelar a su hijo, está hablando Pablo, revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Pablo cambia el nombre y ahora es conocido como ¿qué? Perdón, Saulo cambia su nombre y es conocido como ¿qué? Pablo, el apóstol de los gentiles. Cuando uno tiene una relación con el Señor, cambia su nombre. ¿Y ahora cómo se llama usted? Cristiano. Tal vez su nombre era antes X, Y o Z, pero ahora ¿cómo le dicen a usted? Ah, usted ahora se volvió ¿cómo? Cristiano. Y cuando uno tiene un encuentro con el Señor, cambia ese nombre. Eso le pasó a Saulo. Pasa de Saulo a Pablo. La palabra Pablo significa pequeño o poco. La palabra Saulo era el gran deseado. Y pasa un hombre que se llama pequeño o poco. Eso por eso Pablo es conocido ahora como Pablo en el Nuevo Testamento. Los apóstoles ahora ya no le dicen Saulo. Al comienzo sí, pero cuando ustedes ven las epístolas ya es reconocido como ¿qué? Como Pablo. Mire Filemón capítulo 1. Les voy a mostrar rápidamente cómo cambian los nombres. Filemón, ahí en el Nuevo Testamento, vayan ahí. Filemón capítulo 1. Vamos a ver, y no, solo los voy a nombrar, pero mírelo, mire cómo cambia el nombre de Pablo, cómo transforma cuando usted tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, cómo cambia su vida, hasta su nombre cambia, y tiene que cambiar necesariamente, usted ya no es el mismo. Mire lo que dice, Pablo, ¿qué dice? Prisionero de Jesucristo. Ahora es ¿qué? Prisionero. Y uno dice, pero prisionero ¿qué es? Un esclavo. ¿Recuerdan la palabra cuando dijo Saulo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La palabra Señor significa dueño o amo. Y aquí Pablo dice, yo soy un prisionero, un esclavo. Si ustedes miran en Tito capítulo 1, versículo 1, habla de que él es un siervo. En segunda de Timoteo capítulo 1 habla de que él es un apóstol. Y en Romanos capítulo 1 dice, vayan ahí en Romanos capítulo 1, que es el más diciente, cuando Pablo está hablando ahí,
Mire lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 1. Mire lo que dice. Pablo, siervo de Jesucristo. Ya no se presenta como Saulo, sino como Pablo, el pequeño, el que es poquito. Y dice, Pablo, cuando uno encuentra a Jesucristo vía Damasco, su nombre cambia. Ya no es el mismo. Voy a dar un ejemplo. Mauricio el borracho. Me voy a tomar de ejemplo para no molestar. Mauricio el mentiroso, ¿cierto? Que a veces tenemos apellidos de esa manera. Mauricio el hipócrita, el chismoso, el murmurador, el tacaño, el violento, el fornicario, el adúltero. Tenemos apellidos, ¿cierto? Cuando usted conoce a Jesucristo, cambia su nombre. Ya no es Mauricio el adúltero, sino, mire, Mauricio el siervo o el apóstol. Aquí dice el prisionero, el siervo, el apóstol. Mire el versículo 1. Pablo, mire el apellido. ¿Cuál era el apellido de Pablo? Siervo. ¿Cómo era antes su nombre? Saulo el perseguidor. Ese era su apellido. Ahora, ¿cómo es Pablo? Pablo, siervo. Mire, cuando usted encuentra a Jesucristo cara a cara y tiene un encuentro con él, su nombre cambia. Tiene que cambiar. Y las personas de afuera no pueden volver a decir Mauricio el mentiroso, sino ahora ¿qué? Mauricio el honesto. Cambió. Ya no dice mentiras, ni siquiera las blancas. Mentiritas blancas, ¿no? Y mire lo que dice, llamado a ser apóstol y apartado, ¿para qué? Para el evangelio de Dios. Cuando nosotros nos cambia el nombre es para algo. ¿Para qué? Mire el versículo. Para el evangelio de Dios. Usted aquí no está sentado solo para tomar tinto. Está sentado para el evangelio de Dios. Entonces, cuando usted va vía Damasco y encuentra a Jesucristo y tiene un encuentro personal con él, su nombre tiene que cambiar. Amén. No puede seguir siendo el mismo sentado acá diciendo Mauricio el mentiroso. No. Mauricio, siervo, prisionero de Jesucristo. Me encanta cuando dicen Filemón, prisionero. Impresionante cómo Pablo se pone allá, el remero abajo. Allá voy a morir esclavo y encadenado por amor de Cristo. Yo soy prisionero de Cristo. Yo no diría, pero qué absurdo, ser prisionero no es algo terrible, pero con Cristo no. Es una maravilla, es una bendición. Entonces, miremos el segundo. No solo cambia su nombre, ¿sí? Sino cambia de vida. Tiene que cambiar de vida absolutamente. Mire lo que dice Filipenses capítulo 3, versículos 4 a 6. Dice que Pablo cuando dice, yo era esto, yo era un hombre pecador. Vayan allá a Filipenses, Filipenses capítulo 3 que tenemos. Lo primero que hace Pablo es describirse cómo era él, su estilo de vida anterior. ¿De acuerdo? Ahí está. Dice, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero si usted avanza los siguientes versículos, va a ver cómo cambia el estilo de vida. De tener poder, de destruir, de perseguir, pasa a predicar a Jesucristo, a apoyar y a construir y a tener un nuevo propósito en su vida. Mire lo que dice el versículo 7. Ahora alguien me dirá, ¿por qué están los versículos del 4 al 6 insertados ahí? Tienen un propósito de mostrar que lo que yo soy no sirve para nada. No tiene razón de ser en mi vida cuando encuentro a Jesucristo. Cuando yo encuentro al Señor, no solo cambia mi nombre, Mauricio el mentiroso, sino Mauricio el prisionero de Cristo. Ahora mi vida tiene que cambiar. Mira lo que dice, pero ¿cuántas cosas eran para mí qué? ¿Qué? Los versículos anteriores. ¿Todo eso era ganancia? Claro, si tengo una posición, tengo dinero, tengo intelecto, ¿eso no es ganancia? Claro, usted ante la sociedad es una persona muy importante, muy influyente y tiene muchos amigos por interés. Pero mire lo que dice Pablo. Cuando yo fui a Damasco, estoy poniendo una palabra que no está ahí, sino cuando yo iba a Damasco, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Wow. Hermoso, ¿cierto? Por amor a Cristo. Y luego dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida.
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Pare ahí. Su estilo de vida anterior, Pablo está diciendo, no me sirve de nada. Eso es pura basura. Y por eso cuando vi a Damasco, él entiende y tiene ese encuentro con el Señor Jesucristo, eso cambia su vida, cambia su actitud y su estilo de vida. Y la vida ahora se convierte de otra manera. Ya no soy un perseguidor, ya soy un esclavo de Jesucristo. Y ahora ve la vida diferente y ahora tiene un estilo de vida diferente. Tiene un nuevo propósito. Tal vez, y mi pregunta es esta mañana, ¿no será que su vida ha sido y es basura? El correr por la economía, por las cosas de tener y hacer, conocer y aprender, no es malo cuando está en la perspectiva de Dios. ¿Me escucha? Entonces, pastor, ¿no es bueno ahorrar? Claro. O trabajar, claro. O yo aspiro a esto, a mi casa, claro. Bajo la perspectiva de Dios. Que todo lo que usted hace, aprende, sea para honrar y glorificar al Señor Jesucristo. Si está bajo esa perspectiva, hágale. Siga ese camino. Es la voluntad de Dios. Pero si al final del camino usted se tuerce, Dios conoce su corazón. Cuando usted ya tiene el billete en el bolsillo y se tuerce, Dios conoce su corazón. Por eso tenemos que ver en perspectiva de Dios todo lo que está en nuestras vidas. Señor, yo quiero esto, aquello, pero hágase la pregunta, ¿eso honrará a Dios, glorificará a Dios, servirá a Dios para el evangelio? Yo le digo siempre a los chicos, a mis hijos, cuando terminen sus carreras y estén trabajando, su economía tiene que glorificar a Dios. Y yo le digo a mis hijos, tal vez alguno de ustedes no sea pastor, papá no, o no vaya a ser misionero, pero ustedes deben apoyar a un pastor y deben apoyar a un misionero económicamente, con certeza. Y ir y poner su diezmo, esto es para apoyar a este pastor, para apoyar a este misionero. Porque eso honra y glorifica a Dios. Usted llegó a ese punto, le digo a mis hijos, ustedes llegaron allá, no por mí, sino que Dios me usó a mí y a su mamá, pero la gloria es de Dios, no mía ni de su mamá, solo nos usó para cuidarlos, amarlos, fortificarlos, pero es la gloria de Dios. Tú eres un deudor a Jesucristo. Y les digo a mis hijos, eres un deudor a Jesucristo. A mí no me debes nada, es al Señor. Y eso es lo que Pablo dice, cambia aquí el estilo de vida. Mire, y termina. Y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? A Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Eso es nuevo estilo de vida. Pablo está diciendo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ya no es lo que yo hago, esto ha cambiado mi vida. Cuando uno va vía Damasco y encuentra a Jesucristo cara a cara, le cambia la vida. No solo le cambia su nombre, le tiene que cambiar la vida y le cambia la vida, porque el Señor lo hace de esa manera. Ahora, mire, terminemos. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. De ser un pretencioso, orgulloso y autosuficiente, pasó a ser un hombre humilde y un siervo. ¿Cambió la vida? ¿Cambió su estilo de vida? Sí. Ya no era yo voy, sino Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cambió el estilo de vida? ¿Cambió los planes? Iba para Damasco. Terminó en Damasco, pero ciego. Imagine que uno vaya a Damasco y termine ciego. Vayamos a Hechos, capítulo 9, nuevamente. ¿Qué pasa? Bueno, no solo le cambia su nombre, no solo cambia su nombre, sino cambia su vida. Ahora hay un despertar espiritual. ¿Por qué? En Hechos capítulo 9, si ustedes ven, ¿Saulo conocía a Dios? Sí. ¿Era un fariseo? Sí. ¿Creía en la resurrección? Sí, los fariseos creían en la resurrección. Por eso cuando Jesucristo le presenta, yo soy el Jesús resucitado, él dice, para mí eso tiene lógica, porque yo creo en la resurrección. Entonces fue un enganche bien interesante. Pero cuando vemos acá, hay un despertar espiritual. Una cosa es conocer a Dios y otra cosa es tener una relación con Dios.
Muchos de nosotros conocemos de Dios, muchos afuera conocen, pero pocos tienen una relación con Dios. Por eso, en este momento hay un despertar espiritual. Sale de la ceguera espiritual Pablo y entra a la luz espiritual de Jesucristo. Por eso quedó ciego. ¿Sí se notan? Es una analogía bien linda. Cuando llega, y se acuerdan, aquí dice que quedó ¿qué? Ciego. Ciego. Pero luego caen esas escamas, vamos a ver, y vuelve a ver ¿qué? La luz. Pero cuando vuelve a tener visión, ¿es el mismo? Ya no es Saulo, ¿es qué? Pablo. Y ya no es el orgulloso, sino el siervo. Cambio de vida, estilo de vida. Y ahora lo ve de otra manera. Ahora tiene una nueva luz, ve de otra manera, de otra forma. Por eso es un despertar espiritual de Pablo. Pablo dice, qué ignorante. La ley, mire todo esto, y yo pegado a la ley, ahora tengo que vivir por Jesucristo. Una de las cosas, y escuchaba a las damas, una de las cosas que Pablo peleó mucho fue porque la gente andaba, ¿qué? En eso mixto, ley y gracia, ley y gracia. Entonces yo hago, como, no como cerdo, pero hago esto, y el otro no comía cerdo, pero bueno, y andaba en un sancocho raro, extraño, y Pablo dice, no vamos a trabajar de esa manera, es gracia, pura gracia y nada más que ¿qué? Que gracia. Es lo único. Ahora, vean lo interesante. Versículo 5. ¿Cómo es ese despertar espiritual? Reconoce a Jesucristo. ¿Qué dice el 5? De Hechos, capítulo 9. Perdónenme, me perdí acá. Hechos, capítulo 9. Discúlpeme. Primer punto. Ok, ¿qué encuentra ahí? Hechos 9:5. Y él dijo, ¿quién eres qué? Señor. Y él le dijo, yo soy, ¿quién? Jesús. Primer despertar, reconoce a Jesús. El despertar espiritual requiere que usted reconozca a Jesucristo como Salvador personal, que murió en la cruz por sus pecados, resucitó al tercer día, fue visto por más de 500, por Jacob, por los apóstoles. Y como dice Pablo, después se me apareció a mí como un abortivo aquí, vía Damasco. Entonces es interesante cómo ese despertar es reconocer a Jesucristo. Segundo, versículo 6, mire lo que dice. Y él temblando y tremoso le dijo, Señor, ¿qué quieres? ¿Que qué? Que yo haga. Rinde su voluntad. Rinde su voluntad. Ya no dice, yo voy a Damasco, yo voy a hacer, yo. Y hoy día, todos que decimos, yo voy a hacer. Este año me voy allí, hago acá, compro acá, yo. Y Pablo que dice, ¿qué quieres que yo haga? Pero tú, Señor, ordénalo. Ordena el camino. Y ahí rinde su voluntad. Ya no era el Saulo, era Pablo el esclavo. Uno que le dice a un esclavo, ¿tú qué opinas? Un esclavo o alguien que es un esclavo, un siervo, usted le dice, ¿te parece? ¿Te nace? ¿Quieres hacerlo? ¿Qué le dice el Señor? Ve y me traes el tinto. Sí, Señor. Cuando hay galletitas. No lo piensa, no lo reflexiona, no lo cuestiona, no lo medita. Solamente que obedece. Y eso era la vida, reconoce y rinde su voluntad. Ya no vivo yo, más vive Cristo. Eso es uno de los versículos maravillosos de Pablo diciendo yo era esto, fariseo, pero ya no. Tercero, versículo 10. Impresionante lo que sucede ahí. Habiendo entonces en Damasco un discípulo llamado ¿qué? A quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Versículo 10, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso. ¿Por qué tenía que ponerle la palabra? ¿Se acuerda que ya venimos de Tarso? Porque es que Saulo de Tarso era sinónimo de muerte. Todos en la vecindad, que cuando alguien decía Saulo de Tarso, se escondía. Por eso le pone la palabra Saulo de Tarso. Eso no es casualidad. Y mira lo que dice, bien interesante, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre ¿qué? La vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Ni siquiera le dice Saulo, ni hermano. Nada, ni Pablo, porque todavía esa palabra no existía en el lenguaje cristiano ahí. Y luego le dice, ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¿Dónde está hablando aquí? En Damasco. Y ya, los chismes de Jerusalén ya estaban en Damasco.
cuidado con Saulo de Tarso. Y mire lo que termina acá. Y ella, dice, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invoquen tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Quién nombró a Pablo apóstol de los gentiles? Jesucristo. No fue Pedro. Ninguno de los apóstoles. El mismo Señor tenía un plan perfecto. Y sobre Saulo había un plan. Lo más lindo es que Saulo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí estoy. Nada que hacer. El encuentro cara a cara con Jesucristo no solo cambió su nombre, cambió su vida y le hizo un despertar espiritual. Dice, yo era un religioso. Yo venía a la iglesia Bautista Valle de Josafat solamente a sentarme, a escuchar al pastor, bostezaba, me ponía el Bluetooth. Y uno no sabe si está orando o está escuchando rock. Y ahí va la vida. Pero cuando uno encuentra a Jesucristo, despierta, lo sacude y le dice, eres un religioso, eres un hipócrita, solo calientas banca. Y perdonen que lo diga así, pero eso es un religioso. No más, no hace más. Y Pablo despierta y dice, ¿quién era yo? Basura. Era una basura, todo lo que yo tengo eso es basura. Ahora necesito conocer la excelencia de Jesucristo en mi vida. Y mira, y dice ahí el versículo, sigamos. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer en mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos, dijo, hermano, pero yo creo que Ananías dijo, Señor, ¿por qué me pides esto? Hermano Saulo, yo cómo le voy a decir a un asesino, hermano. Pero el Señor dijo, este es ya instrumento mío, ven y ten confianza. Escúcheme, mis planes nunca se equivocan. Los planes de Dios, aunque sean ilógicos, para el cielo son lógicos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Pastor, usted me pide que salude a ese hermano de la iglesia. No, pues hermano es más agrio que un limón. No, pastor. ¿Y usted cómo me va a pedir esto o aquello? No. Y Ananías que dijo, listo Dios. Señor, yo sé que tú eres sabio, que tú nunca te equivocas, lo voy a hacer. Y lo llama ¿cómo? Hermano Saulo. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías. Escuche lo que dice Ananías. No dice, mira, Saulo, tú cambiaste porque, no, dice, le recuerda, tu encuentro personal con el Señor Jesús produjo todo esto. Y mira lo que termina acá. Que se te apareció en camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron, ¿qué? Los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Eso se llama un despertar espiritual. Vio la luz. ¿Y quién es la luz? ¿Qué dijo el Señor? Yo soy la luz del mundo. ¿Saulo andaba en oscuridad? Sí. Pero pastor, espere, pero no era un fariseo, un religioso. Sí. Pero estaba en oscuridad. Estaba totalmente perdido. Un hombre religioso, un hombre que era conocido por su devoción, ¿era irreprensible? Miren, Pablo era irreprensible. Filipenses lo dice, en cuanto a la ley, dice irreprensible. La palabra irreprensible significa que nadie lo puede tomar de ningún lado. Es como tener un pocillo, pero sin orejas. Y caliente dice, ¿por dónde lo cojo? No hay por dónde. ¿Es mentiroso? ¿Es hipócrita? ¿Es ladrón? No, a Saulo le decía, pero este hombre no hay por dónde, el hombre es perfecto, entre comillas, pero estaba perdido. El ser bueno y religioso nos lleva al cielo. Lo que lleva al cielo es ver la luz. Y la luz se llama Jesucristo. No hay otra manera. Esa analogía me encanta y le cae eso. Y luego, ¿qué dice? Y levantándose, ¿qué fue? Bautizado. Eso es un despertar espiritual. Todo creyente que ama a Jesucristo debe estar bautizado. Voy a decir algo con todo el corazón y el respeto. Cuando a mí me vienen con el cuento de, pastor, yo soy creyente y llevo 5 años pensándolo si me voy a bautizar.
¿Verdad lo estás pensando? ¿Verdad? ¿Todavía piensas eso? Y yo digo, aún no ha despertado espiritualmente. Algo pasa en su vida. Cuando yo dudo de eso, ¿qué dice aquí? Y mira el versículo, y levantándose, le cayeron las escamas, se levantó y le dijo, ¿qué tengo que hacer ahora, Ananías? Tienes que bautizarte. Espera, voy a pensarlo. Voy a hablar con mi mamá, mi papá, mis hermanos. Espera que pase este gobierno, espera que... ¿Qué hizo? Se bautizó. Convicción de pecado y absoluta dependencia en obediencia. Un siervo, un esclavo dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor Jesucristo le dijo, bautízate. Listo, Señor. Ahí voy. Cuando uno dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es ¿qué quieres que yo haga? Es recorrer la vida con Jesucristo. Y veamos el último, en Gálatas capítulo 1:17, ¿qué es un despertar espiritual? En Gálatas 1:17, si algunos lo quieren ver ahí, se me fue el tiempo, voy en la mitad pero bueno, el otro domingo termino. Pero es que es emocionante ver ciertas cosas. Gálatas capítulo 1, versículo 17. Ni subí a Jerusalén. Ahora, hay algo bien lindo aquí, está contando Pablo, que después lo vamos a ver en el siguiente mensaje. Porque aún no estamos en Damasco, nos toca irnos a la eternidad, ¿no? Todavía falta la eternidad. Ahora, miren lo que dice el versículo 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Está hablando de la escena en Damasco, de Hechos capítulo 9, con Ananías. Ahí está hablando de ese escenario. Dice, ¿qué debió haber hecho Pablo? Uy, ya soy creyente, me voy para Jerusalén, la cuna, donde están los apóstoles. ¿Y qué dice el Señor? No, Señor. El despertar espiritual tiene algo que se llama entrenamiento. ¿Por qué? Porque a veces decimos, pastor, yo nací en el Señor, muy bien. Me bauticé, ya se me cayeron las escamas de los ojos, ya veo la luz. Ya entiendo que era un pecador, que era un hipócrita, era un religioso. Ya, y me bauticé. ¿Y? No, pastor, pues aquí ya los domingos con mantecadita y tinto. Y el y está en el versículo 17. Porque es que el tema es que si yo tengo un despertar espiritual, tiene que haber un compromiso espiritual. ¿Por qué insistimos tanto en leer la Biblia acá? Voy a ser sincero. Hoy estoy muy sincero. Y lo sabe mi esposa. Muchos que hemos llamado y ¿por qué no volviste a la iglesia? No, pastor, es que voy a ser sincero. Es que ya leen mucho y mucha Biblia. Pastor, usted predica muy largo. Lo hemos escuchado con mi esposa. El servicio es largo. Y me da cierta y profunda preocupación y tristeza cuando decimos, soy siervo de Jesucristo, soy esclavo del Señor. Y si tu Señor te dice, quédate aquí hasta la 1. No, espera, Señor, es que... Oh, Señor. Tenemos un grave problema en las iglesias ahora. Somos muy light. Mucha música, 2 versículos y chao, hermanos. Dios hará tu milagro, Dios te dará prosperidad. Chao, ya. ¿Y dónde quedó el siervo? ¿Y dónde quedó el esclavo? ¿Y cuál es tu trabajo? Mire lo lindo que hace Pablo acá. No, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Dice Pablo, yo no me fui allá a decirles, mire, Dios me cambió vía Damasco, soy otro, tengo un nuevo nombre, ya no me llamo Saulo, sino Pablo. Ya mi estilo de vida es eso, yo era basura, ahora soy siervo y esclavo de Jesucristo. Me cayeron los ojos, soy nuevo. Y el Señor dice, te falta. Porque yo no te convertí para presunción, sino para conversión de aquellos que te necesitan. Y eso es diferente. Y mira lo que dice el versículo 17. Antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo ¿a dónde? Después, pasados ¿qué? 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él
15 días. ¿Qué significa eso? Pablo se fue a un instituto, al instituto del desierto. ¿Quién fue su instructor? El Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. ¿Quién necesita un creyente? ¿Qué es lo que tiene en su mano derecha? Biblia. Biblia. Si no hay Biblia en la iglesia, no hay nada, hermanos. Si solo hay tinto y mantecada, perdóneme, apaguemos y vámonos. Eso no sirve. Pablo entendió que tenía que ir 3 años en intimidad con el Señor. No le estoy diciendo que sea 3 años, le estoy pidiendo que sea toda la vida. Es toda la vida que usted tenga su Biblia y Señor, me voy al desierto contigo. ¿Cuánto quieres que esté contigo? Todo el tiempo. Instrúyeme, edifícame, enséñame, exhórtame, anímame. ¿Qué dice la Escritura? La palabra de Dios es una espada ¿de qué? ¿Y qué hace esa espada? Penetra, mira, discierne los pensamientos y hasta las coyunturas y pesa nuestros corazones y nos hace mejores. Ahora, mire lo que pasa. Ese es un despertar. Jesús lo constituye apóstol, pero primero lo entrena. Él no es llamado apóstol de los gentiles hasta que recibe el entrenamiento correspondiente y pertinente. Pero mire, vayamos a Hechos capítulo 9. Ahí voy a cerrar con un último versículo después. Hechos capítulo 9. Ahí en Hechos capítulo 9. Hay una palabrita que a muchos se nos olvida, está ahí, pero a Pablo no se le olvidó. Ahí en Hechos capítulo 9. Ahí conmigo. Ya vimos varios versículos y entre ellos está 1 Corintios 15, del 8 al 9, o en Hechos capítulo 13, versículo 2 también. Habla que el Señor Jesucristo lo constituye apóstol de los gentiles. No es ni siquiera Pedro, es el mismo Señor Jesucristo. Lo que hacen es encomendarlo en el libro de Hechos, ¿se acuerdan? En la iglesia de Antioquía, ahí dice que lo oraron y luego los encomendaron y oraron y el Espíritu Santo dijo, apártame a Saulo, a Pablo, a Saulo y a Bernabé y mandémoslos, ¿cierto? Hoy todavía estaba con la palabra Saulo. Pero ya en el tiempo, cuando ellos son nombrados y enviados de esa manera, ahí es constituido ya el apóstol de los gentiles, porque Jesucristo tenía ese plan. Pero miremos el último versículo, ahí en el versículo 16 del capítulo 9. Es una pequeña palabrita, o dos palabritas, que quiero que no olvidemos en nuestras vidas. Versículo 16. Bueno, el versículo, voy a unir con el versículo 20, discúlpeme, lo tenía acá, discúlpeme. Cuando sale del entrenamiento en Arabia, pero antes de ese entrenamiento, mire el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era ¿qué? El Hijo de Dios, el Mesías, al cual él no creía. Fíjense que el efecto de encontrar a Jesucristo es en ese despertar espiritual, es hablar de él. ¿Aún tenía entrenamiento acá? No, todavía no había ido a Arabia todavía. Pero es que uno no requiere entrenamiento para hablar de lo que Jesucristo ha hecho en mi vida. Lo que requiere entrenamiento es yo capacitarme para discipular a otros. Eso sí requiere entrenamiento. Esa es la gran diferencia. Pero Saulo, inmediatamente es bautizado, ¿qué hace? Comenzó a hablar de ¿quién? Jesucristo. Miren la frase que quiero oír en el versículo 16. Dice, está hablando el Señor Jesucristo a Ananías y le dice, porque yo le mostraré. Miren la frase que sí. Pastor, pero uno ser creyente, entonces todo se soluciona en la vida. No tendré problemas. Persecuciones, señalamientos, falsos testimonios, naufragios, azotes. Mire lo que le dice el Señor. ¿Quién diseña eso? Dios. Mire lo que dice el versículo. No se les olvide. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
Usted me dirá, pastor, pero ¿eso es necesario? Sí. Es parte del nuevo estilo de vida de un creyente. ¿Pero estamos solos en ese proceso? No. ¿Sucumbiremos ante esas situaciones? No. ¿Seremos derrotados? No. Simplemente le está diciendo a Pablo, vas a padecer, pero yo tendré la victoria, no te preocupes. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Pero es necesario aprender esta lección en nuestras vidas? Sí. ¿Vamos a padecer? Sí. La familia, los amigos, el jefe. ¿Usted es cristiano? Ya le ponen una X. Tranquilo, no se preocupe. No se preocupe porque ese trabajo no es de su jefe. Ese trabajo se lo dio ¿quién? Quiera o no quiera el jefe, usted seguirá en ese trabajo si Dios permite y quiere. Yo tuve una experiencia y voy a cerrar acá. Tuve un jefe que, terrible, bueno, sabía que yo era creyente y era pastor, peor el plus. Y cuando yo llegaba al trabajo me decía, hola pastorcito, a voz en cuello. Y mis compañeros, pastorcito, hola pastorcito, y yo sabía cómo era su. Y tenía claro que me tenía que sacar. Y yo recuerdo esos eventos y yo dije, no, nada que hacer, aquí la situación está muy complicada, Dios ayúdame. Y Dios sabía lo que tenía que hacer. Y dije, Señor, lo dejo en tus manos, a mi jefe, y tú sabes, si tú quieres que yo siga aquí, lo harás, si no, no. Fue tanta la cosa tan rápido que antes de que me movieran a mí, lo movieron a él, movieron toda la estructura y a mí me pusieron de jefe. Sí, señor, pero ¿qué pasó aquí? Es necesario padecer, pero no estamos solos, hermanos. Dependemos del Señor absoluto. Aquí seguiremos aprendiendo muchas cosas de la vida. Ese fue su despertar espiritual. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, nosotros despertar como Pablo? Muchos hemos vía Damasco, pero no hemos encontrado al Señor. Es necesario que su gloria y su chequiná nos deslumbre nuestras vidas, cambie nuestro nombre, cambie nuestras vidas y nos despierte de eso que se llama religiosidad y nos haga realmente siervos de Jesucristo. Amado Padre, gracias, Señor, esta mañana por tu palabra. Y rogamos, Señor, que nos ayudes a comprenderla, a entenderla, Señor. Hay tanto en tu corazón a través de cada línea y, Señor, ayúdanos a discernirla a través del Espíritu Santo. Nos des ese don de iluminación, Señor. Yo pido por mis hermanos, por los que están enfermos, pido por aquellos que no han vuelto. Y rogamos, Señor, que esta iglesia te honre y te glorifique. Gracias, Señor, esta mañana. Llévanos con bien a nuestros hogares. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.